Sin lugar a dudas, la sola escritura y la sola fide son los puntos más atacados por una serie de ideologías contrarias al evangelio. El catolicismo romano siempre ha tenido como estandarte levantar contradicción y también contraposición a la sola escritura y a la sola fide. La Reforma, en su desarrollo histórico, estuvo con la voz de alerta, mostrando que solamente la satisfacción que tuvo el Padre y que tiene hasta el día de hoy es plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, nosotros obtenemos total redención en esa única obra, porque Dios envió a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la justificación está en la obra de Cristo, el Padre mirando al Hijo, para que a través del Hijo nosotros podamos ser vistos en justicia y en redención. La sola escritura apunta plenamente a esto, sin ninguna equivocación. La justificación total la obtenemos con el sellar del Espíritu Santo para que, repito, en la obra redentora, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por gracia, por medio de la fe en Él, creer en Él, obtenemos esa vida eterna. Pero los apologistas del catolicismo romano han hecho un gran esfuerzo atacando estos dos puntos que se desarrollan históricamente desde la Reforma, los prerreformadores, yendo al fundamento de apóstoles y profetas. Hoy vamos a evaluar un poco a un gran amigo, un querido amigo, que tiene una formación profesional muy buena, que es un católico romano que está siendo señalado hoy día por su posición de tener apertura en su estado de conciencia para incluso opinar dentro de su iglesia católica romana, contrario a lo que sucede en el magisterio de la iglesia frente a los lefebristas. Nos referimos al amigo Hugo Ariza, quien evalúa un diálogo que sostuvo otro gran amigo, José Plasencia, con la misma base ideológica que tiene Hugo Ariza sobre su iglesia católica romana de rito latino, hablando de la justificación. Hermanos y amigos, gracias por venir a compartir un momentico. Recuerden, compartan, comenten, suscríbanse. Un like es muy importante si usted está llegando en estos momentos para poder llegar a unas cuantas personas más y romper toda atadura que le quieren hacer a este canal. Porque nosotros, siendo luz, nada ni nadie, ustedes saben, nos podrá parar. Bienvenidos y Dios les bendiga. Comenzamos. Gloria a Dios. En las sombras se mueven, pero la luz no se negocia. Silenciosa vienen conspirando corrientes de ideas que van avanzando. Ateos, agnósticos, voces liberales mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no.
es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice en fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola escritura, gracia, fe, Cristo. No pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar. Bienvenidos mis hermanos, mis amigos. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en esta plataforma, Carlos Veloz y Razón, recordando que debemos primeramente darle toda la gloria a nuestro Dios. A veces nos olvidamos de esto, pero es lo más importante: glorificar a Dios, agradecer a Dios por todas las cosas y principalmente por la obra de su Hijo amado Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, como establece su palabra. Sin ninguna duda ni temor a equivocarnos, la palabra del Señor, viva, eficaz, perfecta, ella nos produce la fe, nos da el conocimiento de la verdad. Vamos escudriñando, vamos estudiando, vamos aprendiendo. Podemos tropezar nosotros porque somos personas que cometemos errores, pero la palabra de Dios se mantiene firme porque es aquella que se mantiene por los siglos de los siglos. Las personas creen que la palabra de Dios es simplemente un instrumento de un momento determinado de la existencia. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Y el término para siempre es el término de eternidad. Dios establece, Dios presenta sus mandatos, ordenanzas, estatutos que en la tierra tienen una connotación de cumplimiento profético en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento vinculado a lo que se reveló en el Antiguo Testamento como parte fundamental de la profecía, que vendría aquel que nos daría libertad gratuitamente, como dice la palabra del Señor. Y no es un error, no es una equivocación, es una verdad eterna. Dios nos salvó y el medio de salvación
es confiar en Él. Algo que también Dios nos guía para ese arrepentirnos, arrepentirnos confiando en su palabra. Quien no confía en la palabra de Dios o la tiene en una categoría dudosa, la tiene en una categoría de incertidumbre, no conoce todavía muy bien el evangelio y tiene que pedir discernimiento de espíritu. Hoy vamos a hablar de uno de los temas o uno de los puntos más atacados históricamente hablando por aquellos que desarrollaron toda una serie de procesos sacramentales para usted algún día obtener la salvación. Y estos procesos sacramentales son vinculantes a la justicia de Dios, la gracia de Dios, la justificación que viene de Dios. Todo esto viene para frenar de alguna manera lo que se fue construyendo históricamente a partir del grito de una serie de hermanos en un momento determinado de la historia que enarbolaron la sola escritura o las bases fundamentales para ese principio epistémico y lo principal, la salvación, justificación y redención únicamente una vez y para siempre en la obra de Cristo. ¿Cómo usted obtiene la justificación de vida? ¿Cómo, cuándo y por qué usted pasa de muerte a vida? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender cuando se habla de plena satisfacción? ¿En qué obra? ¿Cuándo se da a cabo la satisfacción? ¿Cómo se produce por medio de la satisfacción la justificación? Todo esto es algo fundamental en nuestra cosmovisión cristiana, evangélica, protestante. Toda la cosmovisión protestante, evangélica, reconoce que la obra de Cristo se realiza una vez y para siempre y que cuando creemos que esa justificación se establece plenamente. Luego lo que viene en las interpretaciones de mantener esa salvación o justificación o que nosotros estamos plenamente establecidos en ella es un asunto de entendimiento de cómo uno está en esa justificación. Para el católico romano de rito latino, la justificación todavía no es plena, no es total, no hay salvación total. La obra de Cristo no satisfizo totalmente al Padre, porque tiene que ser a través de una serie de procedimientos, de acciones sacramentales, para que algún día, si llegan al purgatorio y extra pagar por los que están ahí, algún día, ojo con esto, algún día usted podrá tener esa justificación total. Mientras tanto, usted no la puede tener. Y lo vamos a analizar con, repito, algunas declaraciones de nuestro querido amigo Hugo Ariza. Recuerden que Hugo Ariza es uno de los apologistas que más profundiza en términos de las matices filosóficas y también ha tenido sus diálogos con otros católicos romanos. En este caso, el catolicismo romano está de acuerdo con Hugo Ariza y con José Plasencia. La justificación no la tienen todavía. Tienen una parte, un pedacito de ella. Y de manera progresiva, gradual, a la mejor manera de la evolución gradual de la justificación, la van a obtener de manera total cuando cumplan una serie de requisitos que ellos no saben ni siquiera qué cantidad de requisitos tienen que cumplir en esta vida. E incluso más allá, acá tienen que seguir cumpliéndoles requisitos a aquellos que están en un estado, lugar, estado, o medio lugar, medio estado, o no se sabe lo que es, llamado purgatorio, que para Luis Toro es el infierno, o donde estaba el rico. ¿Dónde estaba el rico? Que aparentemente fue el primer católico que mostró, pues, el purgatorio, el rico, ¿no? El rico. Otros no saben ni siquiera qué es exactamente ese purgatorio. Bueno, saludamos a los hermanos y a los amigos que están llegando poquito a poquito. Un saludo por acá a mi hermanita Bene, voy de abajo hacia arriba, por acá está mi hermanita Bene, por acá tenemos también a mi hermanita Marisa Ruiz, Dios me las bendiga a ambas. También tenemos a mi querida Mari Gastelum, también muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Estamos de abajo hacia arriba, por acá tenemos yo creo que era Magister Levi. Miguel Alatorre, también muchas bendiciones para ti. Tenemos una de las páginas de Facebook más activa,
la página Aquí sí Garroteamos. También le damos la bienvenida al dueño de la página Aquí sí Garroteamos. Yo sé que es un equipito selecto, yo tengo mi sospecha, pero a todo ese equipo selecto, liberal o semiliberal o cuasi liberal, también le damos la bienvenida a nuestros queridos amigos y hermanos, porque son hermanos supuestamente, ¿verdad? Son hermanos. De Aquí sí Garroteamos. Hagamos un chor bonito, hagamos un chor bonito de aquí. También tenemos por acá, y le dije al tío Beto, hágale un chor a Carlos Sierra. No, muchachos, ese es un maestro, Carlos Sierra. Ese es el maestro, no le hacen un chor, ni muerto le hacen un chor. Si no pierden la salvación, si le hacen un chor a Carlos Sierra. Por acá tenemos a mi querida y preciosa hermana Patricia Gastelum, muchas bendiciones, bienvenida. También tenemos a Oscar Gabriel, muchas bendiciones también para ti, para toda tu familia. Bueno, estamos de abajo hacia arriba, estoy subiendo. ¿Quiénes más están por acá? Por acá tenemos a Alfredo, muchas bendiciones, Alfredo. Compartan el video, que no me dio tiempo a compartir a algunos hermanos por WhatsApp. Ahí está compartiendo a algunos hermanos de WhatsApp, ¿verdad? Algunos grupos de WhatsApp. Este tema es un tema muy bueno, es un tema que se debe debatir mucho. Creo que el católico romano le tiene miedo a este tema, le tiene miedo. Santiago Alarcón siempre le ha tenido miedo al tema de la justificación. Por acá también tenemos a Leonel Ríos, muchas bendiciones, Leonel. También tenemos por acá, ¿quién es más? Luis también está por acá compartiendo con nosotros. Recuerden que todavía sigue la campaña, me mandan algunos mensajitos ahí. Sigue la campaña de que no vengan aquí a escuchar hierba, es decir, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, citamos que los apóstoles no cometieron errores, los profetas tampoco, recibiendo la revelación por el Espíritu Santo, pues eso es hierba y no quieren que vengan a escuchar ese tipo de hierba, ¿verdad? Con Y, con B larga, hierba, mucha R así. Pero les agradecemos a los que sí vienen a escuchar un momentico. Dice Moisés, vamos Carlitos, ¿verdad? Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Dan un like, un corazoncito, porque también recibimos cierta auditoría de vez en cuando. Estuve un momentico compartiendo en el canal del hermano Gabriel Asaf, que estaba hablando del próximo debate que va a venir. Vienen unos debates muy buenos. Viene el debate de Edgar Pacheco contra Adán Turbina. Viene el debate de Jonathan Ramos y el licenciado Guido Rojas hablando de la sola escritura y algunos otros debates que también se están organizando. Acá, como siempre, nosotros analizamos los debates, aunque no tenemos los derechos del debate de Dan Turbina ni de el hermano Edgar Pacheco. No vamos a hacer reacción de ese debate, pues no tenemos ese derecho. Podemos fácilmente caer en una demanda millonaria. Yo no tengo en qué caerme muerto, no tengo dónde recostar mi cabeza bien. Tengo algunos bienes, muy poquitos, pero no buscamos tener bienes. Y lo que sí vamos a hacer es escuchar a los hermanos que den su parecer de lo que vieron del debate, los puntos que entendieron. Es decir, sí vamos a estar comentando, pero no vamos a estar reaccionando a ese debate. Creo que el hermano Barragán tampoco va a estar reaccionando, no quiere problemas con la justicia, no quiere ningún tipo de conflictos, pero sí vamos a estar compartiendo con los hermanos que sí nos gusta escucharlos, porque es un tema muy interesante. No es un tema de fundamento principal como lo es la sola escritura y la sola fide, pero sí es un tema muy interesante. Sí vamos a estar reaccionando a el debate que va a venir, donde vamos a estar fungiendo como moderador, lo cual agradecemos al licenciado Guido Rojas y a nuestro hermano Jonathan Ramos, que van a debatir de manera profunda la sola escritura. Recuerden, sola escritura y sola fide son los temas fundamentales. Son los temas fundamentales. Sola escritura y sola fide son los temas que han desarrollado todo un arsenal de ataque a la palabra de Dios. Ojo con esto, Si la Biblia tiene errores y la Biblia no es totalmente infalible, se acabó el cristianismo protestante, se acabó. Vayan a arrodillarse a las estatuas, vayan a decir cualquier cosa, vayan a inventar que los apóstoles estaban, qué sé yo, borrachos, tomando ahí, no sé. Pero se acabó el protestantismo. Pero no pueden contra la sola escritura, no pueden contra la sola fide. De hecho, me gustaría a mí, en lo personal, y lo vamos a estar analizando y probablemente, pues como siempre, colocando el enlace para que suban hermanos, también pueda subir a dar su parecer Hugo Ariza, porque vamos a estar analizando declaraciones de Hugo Ariza que para mí son un poquito aventuradas. O vamos a ver si no lo estamos entendiendo bien en los matices. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de por qué Jesús muere en una cruz y cómo se da
la justicia de Dios en Jesús. ¿Jesús era culpable para que Dios sea un juez verdadero? ¿O es como dice la Escritura, fundamentándonos en que ella no tiene errores, que el justo murió por los injustos? Así que mis hermanos y mis amigos, por acá está John Eri. John Eri, Dios te bendiga, hermanazo. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bueno, me gustaría debatir ese tema, aunque ya hay varios católicos que sí lo vamos a estar debatiendo. Vamos a tener un debate con William Aldrich en inglés y en español, y también con el doctor Gary Michuta de ese tema, pero me gustaría también tocarlo, o ya sea en un diálogo, con el amigo Hugo Ariza, porque él dio declaraciones muy extrañas ahí, muy extrañas. Me gustaría tener ese diálogo con Hugo Ariza. Ya lo había dialogado con José Plasencia, no quedó bien parado, no sabe responder hasta cuántas obras él va a tener que hacer para tener ese mérito de condigno. Había también debatido con Hugo Delgado, o a Hugo Delgado le fue fatal, quiso venir a traerme griego sin él saber griego y se puso a hablar ahí de cayontes y no le fue bien en el hebreo tampoco. Bueno, es una lástima y perdió ese debate, pero me gustaría sí tener un diálogo con Hugo Ariza. De hecho, vamos a colocar inmediatamente el enlace para que si mi querido amigo Hugo Ariza, que es una persona que sabe dialogar, aunque se pone un poquito acelerado cuando lo refutan y comienza a interrumpir y a cortar y a bajar. No, pero él en un diálogo alturado pudiera dar un buen tema. Le damos la bienvenida también al accionista mayoritario. ¿Dónde estaba Rafael? Pero llega y dame un like, porque aquí nos están auditando. Llega y dame un like, por favor. Si están conduciendo, tómense su tiempo, se paran un momentico, dan un like, un corazoncito y luego siguen ahí, ¿verdad? Pero no pongan el celular de frente, sino pónganlo ahí y escúchennos. Así que ahí le pongo el enlace para los que quieran venir a compartir un momentico. Déjenme quitar el número del hermano Salvador Barragán, ¿verdad? Porque este es mi número, el hermano Barragán pone su número, pero este es mi número. Vamos a poner el mío. Este es mi número, 1-849-885-9098, para los que quieran comunicarse, no amenazarnos, porque viven amenazándonos. Yo no sé por qué, yo no sé qué tiene este canal. Si ya le están diciendo que no vengan, no tienen que amenazar. Si hay 5 personas, no importa, pero no me amenacen por 5 personas. No se preocupen. Así que este es el número de teléfono, 1-849-885-9098. Así que vamos a entrar en materia, mis hermanos. Vamos a escuchar las declaraciones de Hugo Matiz, filosóficamente hablando, Ariza, con el tema de la justificación. ¿Usted es totalmente justificado o usted tiene que comenzar una justificación no total para que usted aporte a la justificación total, porque la de Cristo en la cruz no fue total? Escuchemos, hermanos y amigos. Un juez declara justo a una persona. Te pregunto, esa persona, ahí va. Esa declaración que hace el juez, porque realmente ante Dios es lo que pasa. Él actúa como un juez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, vamos bien. Uy, hermano, esta analogía es espectacular. Dios es un juez. Hay un juicio, Vamos a verlo así, la analogía. Aquí está el argumento. Ok, enséñanos el argumento. Un joven cristiano protestante estaba dialogando con José Plasencia. Estaban tocando el tema de la justificación, la fe, la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y acá van a abordar al juez. Recuerden, el Padre es el juez. El Hijo es quien da su vida, tiene el poder para darla y el poder para recuperarla. Él es el que nos justifica por medio de la fe, por su gracia, y pasamos de muerte a vida. Acá van a evaluar al juez, a Dios, así como hay jueces que evalúan la escritura para decir como jueces que Dios, produciendo el teonustos, permitió que sus apóstoles y profetas se equivocaran. Es decir, los apóstoles y los profetas delante del juez que los inspira para que escriban, incluso hasta dándoles mandato directo de manera verbal. Ahora resulta que vamos a evaluar al juez ante el sacrificio de Cristo y también a la palabra del juez, porque el juez permitió que sus siervos cometan errores. Es decir, nosotros evaluamos al juez
y a los que son los trabajadores directos del juez. Y ahora vamos a evaluar el sacrificio de Cristo. Escuchemos para que ustedes vean que donde quiera hay un montón de libertinos. Escuchen. Del Dios mentiroso que tienen los protestantes. El Dios mentiroso que tienen los protestantes. Oigan lo que dice la persona católica romana de rito latino que ya no está de acuerdo con Concilio Vaticano II, que dicen que los protestantes siguen al mismo Dios, tienen el mismo bautismo, son hermanitos separados, pero dice Hugo Ariza que va a corregir al juez, que ahora está corrigiendo a su iglesia, que van a corregir a la Biblia, que los protestantes tienen un Dios mentiroso, un Dios falso. Entonces se equivocó el Concilio Vaticano II, se equivocaron los papas, se equivocó el ecumenismo, se equivocó el diálogo ecuménico, se equivocaron. O sea, ya el Dios que tienen los protestantes, Hugo Ariza dice que ese es un Dios falso. Está bueno y estoy de acuerdo que Hugo Ariza le diga eso en la cara a los ecuménicos, a los libertinos, a los que se infiltran. Está bueno que le diga eso para que abran los ojos, Como canales que invitan a unicitarios, a mormones, a judaizantes, a judíos ortodoxos, a católicos romanos, ¿para qué? Para difamar. Y se unen y se mezclan porque sirven al mismo espíritu del anticristo. Miren lo que dice Hugo Ariza, en contra de lo que dice su propia iglesia. El Dios de los protestantes es un Dios falso. Escuchen. Vamos a escucharlo nuevamente. Aquí está el argumento del Dios mentiroso que tienen los protestantes. El Dios mentiroso que tienen los protestantes. Y yo he visto liberales defendiendo al catolicismo romano en TikTok, en YouTube, en grupos de Facebook, defendiendo ateos, a católicos romanos. Estos liberales son un show. Escuchen, Más que mentiroso es como nominalista, pero es que el nominalismo es una especie de verdad medias, ¿no? Le falta algo, le falta... O sea, pero cuando ustedes dicen de manera nominalista que fuera del Papa Bonifacio VIII no hay salvación, o fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, pero al mismo tiempo se salvan musulmanes fuera de ella y ateos fuera de ella, no hay una contradicción ahí. Y cuando se vuelve nominalista que dicen la Virgencita María, ella intercede, eso no es nominalismo. Escuchen esto, este es Hugo Ariza, uno de los apologistas católicos romanos más preparados que tiene Roma. La realidad. Ok, miren, hay un juez, Dios es juez, ok, ojo a esto. Sí, Dios es juez, ojo con esto, vamos a matizar ahora, Dios es juez. Bueno, porque estamos hablando de justicia, de rectitud, de santificación. Dios actúa como un juez. Okay. De hecho, usa los... De hecho, yo incluso iría más lejos. No solo es que actúa como juez, es un juez. Es un juez. Ok, fíjate lo que acabas de decir. Incluso iría más lejos. No solo es que actúa como juez, es un juez. Es un juez. Ok, fíjate lo que acabas de decir. Entonces, bajo ese término, Dios nos declara justos no por nuestros méritos, sino... Ojo ahí. Dios nos declara justos no por nuestros méritos. Eso le dice el hermanito protestante que estaba dialogando con José Plasencia. Pero ¿qué dice? Ojo con esto. ¿Qué va a decir el apologista, filósofo de profundidad, Hugo Ariza? Ojo con esto. No, escuchen. Él va a refutar al protestante. Escuchen. Sino... Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Dios no declara justo. Sí. El juez tiene al acusado enfrente. Sí. Él va a hacer una declaración concerniente al acusado. Sí. Por el mérito de otro, ¿verdad que sí? Sí, yo ahí no tengo objeciones. Fíjate, ok. Entonces, claro. Ahí José Plasencia dice, es por el mérito de Cristo. Pero su Iglesia Católica Romana dice que el mérito de condigno es por los méritos de los que son católicos romanos, obedeciendo y siguiendo los sacramentos para agregar, sumar nuestros méritos a la obra de Cristo. O sea, acá, cuando José Plasencia dice eso, se vuelve un protestante. ¿Qué va a hacer Hugo Ariza ahora? Escuchen. La declaración legal, la justificación forense se basa en eso. Que la persona se declara justa no por él mismo,
sino por aquel que lo hizo justo a él. O Claro, sea, el católico aquel ahí que no lo tiene declaró. objeciones, ¿eh? O sea, Oigan esto, la declaración forense que declara por vía de la sustitución forense, Dios nos declara justo por la obra única de en Cristo Jesús. ¿Qué dice José Plasencia? Algo contrario a lo que dice su Iglesia Católica Romana. Él dice que él no tiene objeción con eso. Lo que le está mostrando el joven que dialogó con él o está dialogando con él es la postura de la sola fide protestante. Plasencia dice, no tenemos objeción. O por lo menos él dice, yo no tengo objeción con eso. Está dándole cabida y aceptación a la doctrina de la sustitución judicial. Porque la sustitución, Cristo cargando con nuestros pecados, es judicial. Y Plasencia le está diciendo que sí. Vamos a ver qué dice Hugo Ariza, que matiza filosóficamente. Vamos a ver. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, dice también Hugo Ariza. Vamos bien en la posición protestante. Es algo judicial y es una sustitución plenaria, judicial, como establece Isaías 53, como lo defendió Juan Calvino. Institución a la religión cristiana, no recuerdo exactamente el capítulo, pero lo defendió Juan Calvino. Sustitución plenaria, sustitución legal. Cristo por nosotros. Escuchen. El acusado es declarado justo o inocente conforme a que es inocente. Pero la cuestión ¿es inocente per se o no es inocente per se? A ver. Oigan la cuestión 69 de Hugo Ariza. Es decir, él está por encima de Tomás de Aquino. Él va a la cuestión 69 de la obra de Hugo Ariza. Por encima de Tomás de Aquino. Él dice, ojo aquí hay un acusado, ese acusado frente al juez, ¿es culpable o es inocente? Escuchen la reflexión modernista de Hugo Ariza. Pero la cuestión ¿es inocente per se o no es inocente per se? ¿Cristo es inocente per se o no es inocente per se? Busquen la palabra per se en el diccionario teológico que matiza la filosofía neocatólica romana de estos tiempos. Cristo es inocente, ojo, pero per se o no es inocente per se. Tenemos un per se por un lado y otro per se por otro lado. ¿Cuál de los dos per se vamos a adquirir, el inocente o el culpable? Escuchen, Porque no tiene sentido. Ay, Dios. To be or not to be, that's the issue. Ser o no ser, esa es la cuestión. To be or not to be, per se o no per se. Acusado como culpable o inocente. ¿Qué dice en la Biblia? Recuerden que la Biblia tiene errores, que los apóstoles escribiendo cometieron y metieron la pata. Y que como metieron la pata es mejor escuchar a un montón de incautos y gallolocos liberales y católicos romanos. Porque ellos sí van a corregir a los que trabajaron y sirvieron y dieron sus vidas, que estuvieron con Dios, guiados por el Espíritu Santo. Ser o no ser. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Exactamente. Escuchen, Señalar la causa de por qué es inocente. Es aquí donde distorsionan el argumento ellos. No debato por qué es inocente. Debato si es o no es inocente, no el por qué. No debato si Jesucristo es o no inocente. Debato si es o no es. Pero ¿qué trabalengua es este? ¿Qué trabalengua es este? A ver, alguien que me descifre qué fue lo que dijo. O sea, uno no debate si Jesucristo es o no es inocente. Claro, yo debato que él es totalmente inocente y que pagó por los que no son inocentes. Yo debato que la justificación se da en la obra de aquel que no tenía mancha ni pecado. ¿Cómo que
El debate no es si eso no es, sino todo lo contrario a lo que no es si es. Y si los apóstoles cometieron errores escribiendo, el debate no es si ellos cometieron errores guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dejó que la palabra se dañe, no tenga imperfecciones. El debate es quiénes vamos a corregir a los apóstoles y a los profetas. Nosotros los liberales, nosotros los católicos romanos. Del mismo equipo, son del mismo equipo, con el mismo jefe, obviamente. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que va a evaluar Hugo Ariza? No el por qué. El por qué es Cristo. Nosotros lo abrazamos como católicos. Nosotros somos justificados por Cristo. Sí, eso es sí, ok. No, todavía no son totalmente justificados. El católico no dice eso. Nosotros somos santificados por Cristo. Sí, son santificados, pero no totalmente. El católico no cree eso. No es el por qué lo que debería estar en debate. ¿Y qué es lo que debería estar en debate? No es el por qué. ¿Qué es lo que? Vamos a ver, me gustaría tener un debate con Hugo Ariza sobre no es el por qué, sino el por quién, o el por cuándo, o el por dónde, o el por cómo. O sea, ¿cuál sería el debate que van a traer a la palestra con la sola fide? Vamos a ver. Es que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? ¿Cómo es que Exacto, mi hermano Juan, pagó como culpable siendo inocente. Es como cuando alguien inocente paga una fianza para ayudar a aquel que violó la ley. El que está pagando la fianza se está haciendo cargo, pero es inocente. El juez lo que está viendo es esa transferencia de el pago por la culpabilidad de otro que sí merece ser castigado. Claro, eso es derecho básico 01. Pero vamos a escuchar la profundidad de la filosofía de Hugo Ariza. Vamos a ver. pasamos de un estado a otro? Y si eso existe, de no existir, Dios está haciendo una declaración falsa. Ahora le van a poner de nombre Hugo per se. No, pero me gusta el nombre, Hugo per se. Gran debate, Hugo per se versus Carlos Yerba. Oigan, ese debate yo creo que, y yo no tengo problema que me lo reaccionen, yo no tengo problema que me hagan corte, yo no tengo problema. Señores, ¿qué título? Gran debate, Hugo per se versus Carlos Yerba. Esta es la yerba mía, miren, esta. La palabra del Señor. Hugo per se, señores, díganle a Hugo Ariza que yo lo reto a debatir porque ese título está bueno, la sola fide. Hugo per se, to be or not to be versus Carlos Yerba. No vayan a ver Yerba de Carlos Veloso. Me encanta. ¿Cuánto? A ver, del 1 al 10, ayúdenme ahí, hermanito, en la caja de comentarios, por favor. Un like y díganme del 1 al 10 si le gusta ese título. Del 1 al 10. Sola fide, Hugo per se versus Carlos Yerba. O pónganme un título para un buen debate entre Hugo Ariza y yo. Hugo, o sea, la sola fide. Yo quiero, sí me gusta. Digo, tengo varios debates de la sola fide, pero con Hugo sí. Un 8 le están dando aquí. Un 8 para el título. Hugo per se versus Carlos Yerba. Yerba con B larga, sí. Y mucha R, así. Yerba. No vayan a consumir yerba. Me dieron un 10, ahí me dieron un 10 también. Pongan ahí, pongan. Del 1 al 10, para ver si yo invito a Hugo Ariza con ese título. Yo creo que lo está viendo, yo creo que a él le gusta el título también. Vamos a seguir escuchando. Un 1. Un 1. Ah, pues dame un título. Carlos Marley. ¿Cómo? Carlos Marley. Carlos Marley. Sí, porque me gusta. Un 10. No, pero está ganando, míralo ahí. Se viene debate. Hugo, en tu canal y lo retransmitimos por acá. Hugo per se versus Carlos Yerba. La sola fide. A ver cuál puede más. La yerba de la palabra del Señor que no tiene errores o el matiz de per se o no per se. Vamos a ver. Sigamos escuchando. Porque está señalando lo está señalando. No, tengo que, yo creo que él está viendo, déjame ver, pero él yo creo que él está viendo, él últimamente tiene como un poquito de miedo, él. Un 10 le están dando, ¿no? Pero yo creo que Hugo lo está viendo. Yo le mandé a Monedero que tenemos un debate también. Hugo, vamos a ver, míralo ahí, Huguito. Hugo,
Déjame ver. Yo nunca he hecho eso, pero déjame ver, porque Hugo es mi amigo, yo lo quiero mucho a Hugo, lo quiero muchísimo. Me ha dado palos, sí, pero mira, están dando 10 ahí. Sí. Hugo, mi querido, tú no estás viendo mi reacción. El ultra pacateador del papismo, del romanismo, del pachequianismo, de los Winston-medinismo. De los liberales, Hugo, de los liberales también. De los liberales, ¿cuál es el grupete liberal ahí? Mencióname los nombres ahí. Oh, liberales. Si te digo los nombres, después me meto en problemas legales. No, hay algunos que no, bueno, Carlos Sierra, tú conoces a Carlos Sierra, que hay. No, pero Carlos Sierra es ateo, agnóstico, no sé qué sí, cosa él es agnóstico, él no es teólogo liberal. Hablo de cristianos liberales. Los Barth, los Hans Kuhn, Carbar, el demonio de Bullman, ese era un demonio ese. Bullman, sí. Casper también lo meten ahí. Rudolf Carnap también, creo que. También ahí, sí. ¿Qué tal? Que del grupo ese de los bloques antipapistas, ¿quién está por ahí? Bueno, estás tú, porque yo te estoy analizando el Carrillo. Carrillo es mío, Carrillo es buen amigo. Yo soy católico, yo soy inerrantista, yo creo en la inerrancia, nosotros creemos en la lamentability, no digas eso, que nosotros somos inerrantistas y tú lo sabes. Tú eres inerrantista, pero cometes muchos errores. Bueno, pero ya esa es otra cosa, pero no soy liberal. Tú no eres hay católicos romanos liberales. Por ejemplo, Clemente, que dijo que Pablo se equivocó, que hizo una mala exégesis. Ese Clemente es de los liberales católicos romanos. Guido también. Guido es hereje. No, Guido no, Hugo, Guido no. Mira, yo estoy en vivo ahora, no, Guido no. Saludame ahí, aquí estoy con el romanillo, con mi hijo aquí al ladito. Saluda ahí al refutador de los liberales pachequianos. Dios me lo bendiga. Pero Clemente está subiendo aquí. Mira, señor, mira, me traíste a Clemente y yo tengo a Clemente aquí que me está subiendo al en vivo. Clemente, el liberal número 1 de Roma. No sé, tú lo estás tratando de liberal. Yo no lo he escuchado que diga que Pablo se equivocó. Pero si él debatió con Néstor Díaz, tú tienes que buscar ese debate y analizarlo. Yo lo voy a buscar. Búscalo, mira que Pablo hizo una mala exégesis y metió la pata, Pablo. Hugo. Él te está viendo. Tú estás viendo el live, Hugo. ¿Pero qué pasa? Ponme un live, Hugo. Que mira, a los evangélicos le dijeron que no vengan para mi canal, que yo doy hierba. Pues yo necesito a los católicos ahora que vengan y me den una mano. Tú sabes que yo soy seguidor tuyo, por el carrito, yo te sigo, tú sabes. Pues pronto tú vas a ser protestante, entonces, porque si tú me sigues. Hoy voy a reaccionar a la profetización que hizo nuestro querido hermano Gutiérrez, pastor Eduardo Gutiérrez, la vieja escuela de la apologética evangélica, la dura, la que se presentó. ¿Y tú estás de acuerdo con ese análisis que hizo el pastor Gutiérrez? No sé, tengo que revisarlo, lo voy a reaccionar. Él dice que Dan Turbina le va a ganar a Pacheco, pero yo digo que Dan Turbina la tiene muy difícil porque es que él tiene la carga de la prueba para la transustanciación. Depende, pues si Pacheco es liberal, pierde. ¿Pacheco es liberal? No, Pacheco es del equipo Biblia pura. Pacheco, ¿por qué tú lo dudas? ¿Y por qué tú te ríes? No sé, porque me parece que tú le dijiste que era liberal. No, él no, él no se mete en eso. Él me dijo que no aquí en mi canal, me dijo que no. Bueno. Entonces, y Osman no es liberal, De hecho, Osman le ganó un debate a Clemente, que está acá, de la sola escritura. Le ganó ahora recientemente. Es bartaniano, nada más es bartaniano. Liberal es el reverendo Burgueño, que se puso loco. Ese es liberal. O sea, Carrillo es liberal. Hay uno que llama Jonathan Di Marco, que salió corriéndome, es liberal. Hay un grupito de liberales, pero Dios los va a rescatar. Pero llama que el reverendo Burgueño no es un pastor luterano, ¿no? Sí, pero él dice que los apóstoles metieron la pata en la inspiración. O sea, él no es del combo del otro hermanito mío, Carvajal. O sea, son luteranos distintos. Carvajal es liberal también. Pero a mí me gusta Carvajal porque Carvajal... No, ¿cuál es Carvajal? La identidad luterana no es liberal. No. Carvajal él es inerrantista. No, Carvajal no es liberal. No me meten problemas. Carrillo a mí me gusta porque Carrillo es frontal. Carrillo dice, metieron la pata los apóstoles, yo sé más que ellos.
Clemente y yo estamos de acuerdo. Pablo hizo una mala exégesis y cometió errores. El Espíritu Santo lo puso a que escriban tonterías. Llévense de Carlos Veloz. ¿Viste? ¿Y Esaú que es liberal también? ¿Cuál es el liberal? ¿Cuál? ¿El pastor Esaú es liberal o inerrantista? No, pues ese no llega, ese sobrepasó la línea. Ese no se sabe lo que es. Eso es lo que es un peligro para la sociedad. No me meten en problemas, Hugo, si tú caes en la boca de ese señor. Esaú, cuidado. No, lo queremos a todos, que Dios toque el corazón y haya paz y eso. Esta tontería de estar peleando por pelear, eso no tiene sentido. Hugo, entonces mira la reacción que yo te estoy haciendo, porque mira, tú pusiste, aclárame algo, tú pusiste que Jesús es culpable ante Dios, que es el juez. O sea, Jesús tiene que ser culpable ontológicamente para que Dios sea juez ontológicamente real. ¿Qué fue lo que tú quisiste decir ahí? No, yo no he dicho nada. Déjame y te sigo. A ver, déjame echarse con el bebé aquí y voy a ver si te veo qué estás diciendo ahí. Ok, sígueme. No, porque yo te estoy poniendo a ti. Yo te voy a dar unos leves palos y después tú me dices, tú me explicas. Dale pues. Está bien. Dios te bendiga a ti y a tu familia, a toda tu familia, Huguito. Un abrazo, Carlito, pórtate bien, hombre. Deja atacando a los liberales del combo, papito. Palo a los liberales, Hugo. Si tú quieres, no le des palo a Clemente. Yo no tengo que ver. Olvídate, yo soy protestante. Yo protesto. Ay, ese Huguito ahí. Clemente, cuéntame, muchacho. Tú recibiendo palos en TikTok y acá estamos viendo una reacción de Hugo. Cuéntame, Dios te bendiga. Gracias, Carlito. Bendiciones para ti también y para todos los que te siguen por aquí. No, tú eres del que tiró a Pedro al pozo. Tú estás diciendo que yo dije que Pablo hizo una mala exégesis, pero tú tienes, escucha, Carlos Veloz. Usted lo dijo, no, pero primero dime que tú lo dijiste sí o no. Lo dijiste, Pablo hizo una mala exégesis. Sí, pero en el sentido metodológico, porque hay una diferencia, por eso tú tienes que separar categorías, por eso se hizo el debate con el teólogo, con estos días. Explícame el método de Pablo. Explícame, espérate, hombre, que yo sé que yo te quiero muchísimo, pero ya que tú me traiste eso a colación y vamos a seguir viendo el video, explícame, porque a lo mejor nadie te entendió, el método que usó Pablo que metió la pata. O sea, Dios lo inspiró, el Espíritu Santo lo guió, los liberales están de acuerdo contigo. O sea, protestantes liberales están de acuerdo contigo. O sea, Pablo usó un método inspirado por el Espíritu Santo y ese método Pablo metió la pata. ¿Cómo es ese método? Ok, fíjate, Carlos Veloz, voy a iniciar mi argumento diciendo que inclusive el protestantismo está de acuerdo conmigo. Y esto porque tú no lo entiendes. Ahora, escucha. El método que usó Pablo fue confrontativo y anacrónico a la vez, porque él enfrenta la fe de Abraham, que ocurrió 400 años antes de llegada a la ley. Entonces, él enfrenta estas dos posturas, la fe de Abraham con la ley de Moisés, que llega 400 años después. Pero entonces, ¿en qué él hizo? Tú sabes que una mala exégesis es una equivocación del apóstol. O sea, ¿en qué se equivocó el apóstol? Carlos Veloz, te dije anteriormente, separa categorías. No es que se equivocó de manera ontológica, sino que metodológicamente usó un método que, confrontado con el método que usan ustedes los protestantes hoy en día, es contrario a lo que ustedes enseñan. Porque, por ejemplo, escúchame, déjame argumentar. Pero espérate, dame un segundo y después, y después tú hablas lo que tú quieras. Mira, Pablo presenta la justificación desde el momento de la declaración en Génesis 15. Desde el momento de la declaración es que Pablo parte para decir que Abraham fue justificado no por obras de la ley. O sea, está cometiendo un anacronismo, enfrentando la fe de Abraham con las obras de la ley que todavía no habían llegado, por un lado. Ahora, el protestantismo tiene la justificación en Génesis 12 porque el protestante es justificado en el mismo instante que cree. Tú creíste en ese instante, ya tú eres justificado. Pero Pablo lo presenta en un segundo instante. Pablo lo presenta en Génesis 15, no en Génesis 12. Carlos Veloz, entonces déjame concluir. Mira. Por ejemplo, la exégesis de Pablo es confrontativa y selectiva a la vez, porque él selecciona un momento para presentar su exégesis. Entonces, contrario a lo que enseña el protestante, que el protestante tiene la justificación en el primer momento, en el momento de creer, en el 12, Pablo la presenta en el 15. Ahora escucha. Entonces, por eso ustedes confrontan a Pablo y a Santiago, porque Santiago también es selectivo
y toma el momento de la justificación en lo que es la perfección de la fe. Oye bien, el protestante tiene la justificación en Génesis 12, Pablo la tiene en Génesis 15 y Santiago la tiene en Génesis 22. ¿Te fijas el revolú que tienen ustedes, Carlos Velo? Desenreden esa tripa, dale. Dale. Eso es los nervios, señores, los nervios. Que ya está liberal. Clemente, espérate. Clemente, ¿tú sabes por qué yo me estoy riendo? O sea, tú... Ponte serio, porque este es un argumento fuerte. Este es un argumento fuerte. Ustedes son fuertes. Yo sé que ustedes son más fuertes que los apóstoles, espérate. Sí. Tú me recuerdas a una reacción que hizo Carrillo. Carrillo es un protestante que estaba... Clemente, tú no estás solo. Mira, Clemente, tú no estás solo. Por eso es que yo me río, porque... Pero enfrente el argumento. Espérate, ¿cómo yo te voy a enfrentar? ¿Cómo yo voy a enfrentar ese argumento? Yo lo que quiero que tú me expliques, mira. A ver, Pablo utilizó un método confrontativo. Al Pablo utilizar un método confrontativo, Pablo hizo eisegesis bíblica. Al hacer eisegesis bíblica, comete un error cronológico. Y entonces en la Biblia tenemos un error de Pablo cronológico por una metodología confrontativa. Entonces yo te pregunto, Pablo cuando cita a Abraham sí tenía mandamientos de Dios. Dios le dio mandamientos. Deja tu tierra, tu parentela. Más adelante incluso lo manda a sacrificar a su hijo. Todo eso son mandamientos de Dios. Pero Pablo, al tomar esto para que se vea la justificación cuando Dios lo llama, tú dices que Pablo cometió un error. O sea, explícame, lo que yo quiero que tú me expliques es ese método paso por paso. O sea, el método de Pablo. Pero paso 1 se equivocó. Paso 2 hizo eisegesis. Ustedes los liberales, ustedes tienen una parafernalia tremenda. Vos déjame hablar ahora. ¿Tú quieres que te explique? Yo te explico tranquilito aquí. Por favor, sí. Ok, fíjate. El error metodológico, voy a hablar de lo que es la exégesis confrontativa que Pablo usa. Te voy a mostrar dos exégesis. La confrontativa primero y la selectiva segundo. Aprende. Primero, la confrontativa. Pablo está confrontando lo que es la fe de Abraham, que viene 400 años antes de las obras de la ley. Entonces le está enfrentando. Él dice, es por la fe, porque Abraham no realizó obra. O sea, ¿te fijas el anacronismo? Él está haciendo una confrontación entre las obras de Moisés, que vienen 400 años después, y la fe de Abraham, que es mucho antes. Primer error metodológico. Segundo error metodológico, Carlos Veloz. Si tú me dices a mí que la fe de Abraham no es válida en Génesis 12, entonces el protestantismo tiene un problema, porque la justificación protestante es como la que aparece en Génesis 12, al principio de creer. Entonces, tenemos una fe de Abraham que es ontológica, donde se inicia su creer, y tenemos entonces un momento declarativo que aparece en Génesis 15, y entonces el cumplimiento o la perfección de esa fe que presenta Santiago y que aparece en Génesis 22. O sea, Santiago no tuvo un error metodológico, pero Pablo sí. No, porque escucha, Carlos Velo. Santiago debió haberle enseñado el método a Pablo antes de que Pablo meta la pata. Pero escúchame. Aquí estamos hablando de la exégesis selectiva. Santiago también es selectivo porque elige el momento de la conclusión de la justificación. Sí, pero en la selectividad de Santiago no cometió un error en su metodología, pero Pablo sí. No cometió un error. Escúchame bien. Ok, ¿qué fue lo que cometió Pablo? Oye, estamos confrontando el método moderno con el método antiguo, Carlos Velo. En el método antiguo, ¿qué fue lo que Pablo cometió? Eisegesis en el método antiguo. Ok, te lo repito de nuevo. En el método confrontativo hizo un anacronismo porque está poniendo a pelear una fe de 400 años y las obras de la ley que aparecen 400 años después. Segundo, en el método selectivo, él parte de la declaración y no de la fe ontológica de Abraham. Ahora, escucha, Santiago... ¿Cuál es la fe ontológica de Abraham que Pablo no pudo
localizarla cuando Dios lo justifica. O sea, porque tú me estás diciendo que Pablo, en su metodología ontológica, Pablo, en esa declaración de justificación de parte de Dios, Pablo hizo una eisegesis. ¿Tú sabes lo que es una eisegesis, Clemente? Entonces, Veloz. a ver, Clemente, yo no quiero que a ti y a mí nos llamen dominicanitos de pacotilla. Tú pareces un dominicanito de pacotilla con esa teología. Entonces, como tú y yo oye, si tú sigues sin entender a esta altura de juego, que te lo he explicado 20 veces, hay un problema con ustedes. Hay un problema. Porque te repito. ¿Dónde Pablo tiene un problema metodológico y Santiago no? O sea, yo quiero que tú me digas, mira, en este punto, porque Pablo déjame decirte en dónde sí y en dónde no. Dale, ejemplo, Carrillo no, Nelson. Si quieres aprender, yo te enseño. Ok, mira. Santiago hace una exégesis selectiva, igual que Pablo. Santiago parte del momento en donde la fe se perfecciona, en Génesis 22. Pablo parte del momento declarativo, no del momento ontológico del primer creer de Abraham. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, Santiago parte de una selectividad desde el capítulo 22 en donde la fe se perfecciona. Por eso él pone las obras y dice, no solo por la fe, sino también por las obras, el hombre justificado, y presenta a Abraham el sacrificio que fue a ofrecer. Entonces, él presenta la obra del sacrificio de Abraham como una justificación. Por eso y eso es un error de Pablo en las Escrituras. Escúchame. Un error de método. O sea, Pablo escribió una eisegesis y la dejó ahí. Carlos, estaba hablando del método selectivo. Estate tranquilo para que aprenda algo. No te enfurezcas. A ver, espérate. En el método selectivo, pero préstame atención, hombre, espérate, mira. En el método selectivo, Pablo, en su método selectivo, dejó algo escrito y cuando tú lo lees, tú dices, Pablo hizo una mala exégesis. Él dejó en la Biblia una eisegesis. Tenemos la eisegesis de Pablo, los errores de Pedro, los errores de Mateo, los errores de Lucas. Enfócate en el tema, no te vayas para otro lado. Ese es el tema. El tema es una eisegesis de Pablo. En la Biblia tenemos una eisegesis de Pablo y un error metodológico. Veloz, separa las categorías. Estamos hablando de metodología, no estamos hablando de infalibilidad, ni de errancia, ni de inspiración. Espera. Aquí, espérate. No, una eisegesis es algo que falla. Es algo falible. O sea, no me venga con poesía como hacen los liberales. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú tienes aquí a Pablo con una eisegesis escrita. Pablo escribió una eisegesis. Pues óyeme ahora. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Dame el método. No, espérate. Ahora me toca a mí hacerte una pregunta. Respóndeme otra pregunta. Porque yo no. Espérate. Mira, yo soy alumno tuyo de Carrillo, de Burgueño, de Di Marco, de Bulman. No dañe el diálogo. No dañe el diálogo. Que estamos dialogando. No lo dañe. Yo te quiero hacer una pregunta. Una pregunta seria. Hágame la pregunta. ¿En qué momento el protestante es justificado? ¿En el momento ontológico de su creer? ¿En el momento declarativo, cuando Dios lo declara justo? ¿O en el momento que esa fe se perfecciona, esa justificación llega a su cumplición? ¿En qué momento el protestante es justificado? Te lo voy a decir con lo que tú le dices eisegesis a Pablo, porque yo sí le creo totalmente a la Biblia. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le creyó Carlos Veloz a Dios y le fue contado por justicia. Por la gracia, por medio de la fe en Cristo, yo soy declarado justo en la obra de Cristo totalmente una vez y para siempre. Ahora, yo lo que quiero que tú me digas, ya te respondí. No has respondido. Ese es el problema de ustedes, los liberales, que no quieren que le respondan. No, yo te presenté tres momentos. Yo soy fundamentalista en eso. Oye, yo no te pedí que me leyera la Biblia. Yo te presenté tres momentos y te dije, ¿en cuál de esto? No, pero no importa. Pero escúchame, Carlos Veloz. Escúchame, yo te presenté tres tiempos y tú tienes que elegir uno de esos tres. ¿Cuándo tú eres justificado? Yo elegí el tiempo que dice la Escritura y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero tú y le creyó Carlos Veloz a Dios y le fue contado por justicia, por gracia, por medio de la fe. Se cayó. Ahora, espérate. Dime tú, espérate, que tú eres, mira, el liberal. Dale. Yo tengo dos liberales ahora mismo que son mis favoritos. Olvídate de los liberales, Pacheco de los tuyos también.
Qué cosa. Yo tengo mi video. Pacheco, tú eres liberal. Mira, tú y Carlos Rodríguez son mis liberales favoritos. No me comparo. Y en el tercer lugar está Carrillo. Pero trata de prestarme atención, mira. Si tú no aprendiste. Yo quiero que tú me digas, ya yo te di mi respuesta. Eso tiene una aplicación ontológica en el momento en que Dios produce la fe en nosotros. Y es por la gracia de Dios. Escucha, porque nosotros pasamos de muerte a vida, dice la Biblia. Ahora, yo quiero que tú me digas en qué momento ontológicamente Abraham fue justificado. Abraham fue justificado en el mismo momento que creyó en Dios, en Génesis 12. Lo que pasa es, no, pero espera, oye, para que aprenda, oye. ¿Cuándo fue? No, oye. Repítelo. Eso es música para mis oídos. Repítelo. ¿En qué momento Abraham fue totalmente justificado por Dios? Pero eso contradice lo que ustedes creen. Pero dímelo, ¿en qué momento fue Abraham totalmente justificado por Dios? Pero que tú lo tienes en el momento declarativo, no en el ontológico, no en el ontológico. Ok, escúchame. No está entendiendo. A ver, hay tú tienes dos textos bíblicos. Mira, tú tienes el texto donde tú dices que Pablo cometió eisegesis, es decir, Pablo cometió un error de cronológico, metodológico. Pero tú sigues sin entender. Pero espérate que ustedes los liberales son un desastre para entenderlo. Mira, esto es para estudioso, esto no es para cualquier gente. Yo lo sé, los liberales se comen un montón de libros satánicos, pero escúchame. Sí. Uno. Escucha, yo me voy a quedar con la Biblia, escúchame. Tú me estás leyendo la Biblia, mira. Tú tienes un momento donde Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahí dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tú tienes otro momento, pero espérate. Pero tengo que corregirte. Pero espérate. Para que la gente vea que tú no sabes nada. Yo no sé nada, tranquilo, tú me vas a ayudar, espérate. Tiene el momento en que y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y segundo, tienes el de Santiago, que ustedes entienden, que es cuando Abraham va a obrar en el sacrificio de Isaac. ¿En cuál de estos dos tiempos Abraham tuvo la total justificación? ¿En el momento en que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, cuando dejó su tierra y su parentela, o en el momento en que Abraham fue a obrar para sacrificar a Isaac? ¿En cuál de los dos? Ok, déjame responderte, no me interrumpa. Por favor. Bien. Tú estás presentando dos momentos, pero no son dos, son tres. Porque hay una fe ontológica en Abraham en donde él es llamado en Génesis 12 y hay un momento declarativo en donde Dios declara a Abraham justo, que es en Génesis 15. Tenemos dos pasajes, Génesis 12, fe ontológica, Génesis 15, momento declarativo en donde Abraham es declarado justo. Y tenemos un tercer momento en donde la fe de Abraham es perfeccionada en el capítulo 22, Carlos Veloz. Por eso hay una contradicción entre la justificación protestante y la que presenta Pablo, porque la justificación de Pablo es en el momento declarativo, no en el momento ontológico como lo hacen ustedes. ¿Te fijas? Ustedes déjame terminar, déjame concluir, no me interrumpa, que nada más me da un minuto y me interrumpa. Escucha, Carlos Veloz. Ustedes, los protestantes, son los que contradicen la exégesis de Pablo, porque ustedes tienen al protestante justificado en ese primer momento, en Génesis 12, que ustedes dicen que no, que Pablo lo puso en el 15. Entonces, escucha, Pablo presenta la justificación de Abraham en el 15 y ustedes la tienen en el 12. Porque para el protestante en el primer instante que cree ya es justificado, mientras que Abraham lo pone en un momento declarativo en el 15. ¿Te fijas? Entonces, ustedes, la justificación protestante es la que contradice el exégesis de Pablo. No soy yo. ¿Te fijas? Entonces, nosotros contradecimos a Pablo, pero Pablo es el que cometió una eisegesis bíblica. Carlos Veloz, salte ya de la metodología. Espérate. Clemente, pero espérate. Mira, lo vamos a hacer bonito. Yo te escucho, tú me escuchas, ¿verdad? Dale. Clemente, la justificación se da por declarar o por creer en Jesucristo. Es que son partes, son ambas. O sea, si yo creo, pero no declaro, ¿no soy justificado? Son ambas, porque la misma Biblia, Cristo hablando, te dice... El que se ofrezca por mí, ¿cómo es que dice el pasaje en Mateo? El que se declare por mí, yo me declararé por él delante de mi Padre. O sea, que son las dos cosas. No es simplemente un creer. Escucha, Carlos Veloz, no es un creer abstracto que te da a ti la justificación. El creer abstracto viene de tú decir, oh sí, Cristo fue crucificado, Cristo murió por los pecados, Cristo me salva. Ahí no es.
No es simplemente una Clemente, creencia aquí. Clemente, dime una cosa. No es una creencia aquí, escucha. Dime una cosa. Pablo, cuando dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. En donde Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de declarar algo. Porque el creer, es decir, la fe, el creer, tú no tienes que declarar. Tú puedes creer en tu interior porque eso es una obra del Espíritu Santo. Yo te estoy preguntando, Abraham, cuando le creyó a Dios, ¿no fue justificado? Cuando le creyó. Pero Carlos Veloz, tú estás confundiendo el declarar del hombre y el declarar de Dios, porque fue Dios. Escucha, que te está mezclando conceptos aquí. Quien declaró a Abraham justo fue Dios. La declaración es de Dios, que dice en el 15, y creyó Abraham y fue declarado como justo. ¿Y creyó o declaró? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Creyó o declaró? Abraham creyó y Dios lo declaró. Ok, lo declaró Dios justo, ¿verdad? ¿Por qué lo declaró justo? Dice la Biblia, ¿por qué? Porque le creyó. Ok, cuando Abraham le creyó, ¿tuvo la total justificación cuando Dios lo declaró justo o le faltaba algo más? Le faltaban las obras para presentar. O sea que no había sido totalmente declarado justo. Es que la justificación se presenta en tres partes, Carlos Veloz. Escúchame, cuando Dios declaró a Abraham porque le creyó justo, todavía Abraham no había sido totalmente declarado justo. ¿Le faltaba algo más? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Dime qué le faltaba. Le faltaba que su fe fuera aprobada, como dice el mismo Pedro. ¿Cuántos años? ¿Cuándo fue que su fe fue declarada totalmente justa? ¿Cuándo? Como lo presenta Santiago, cuando realizó la obra del sacrificio. ¿Cuál obra? La del sacrificio de su hijo. Él sacrificó a su hijo. Veloz. Abraham hizo la obra, sacrificó a su hijo, lo mató. Carlos Veloz, Dios le tomó la obra por hecho. Escucha. Dios le tomó la intención a Abraham como el cumplimiento. Escucha para que aprenda. Dios le tomó la intención de Abraham y se la declaró como verdadera y válida por su intención. ¿Cuántos años duró Abraham sin tener una total justificación? ¿Cuántos años hasta llegar al sacrificio de Isaac? Es que es un proceso. ¿Cuántos años duró? Escucha. ¿Cuántos años? No, pues espérate, que te voy a devolver la pregunta. ¿Cuántos años pasaron cuando Abraham creyó por primera vez en Génesis 12 a cuando fue declarado en Génesis 15? ¿Cuántos años duró? Ok, ahora yo te pregunto, ahora mismo. Respóndeme eso primero. Sí, respóndeme y después me hace una pregunta. Abraham, ya yo te respondí que Abraham fue totalmente justificado en el momento que le creyó a Dios. Espérate, Carlos Veloz. No, es que va a dañar el diálogo tan bonito que va. No, pero escucha, vamos a escucharnos por parte. Pero somos dominicanos. Somos dos dominicanitos de pacotilla. Vamos a escucharnos por parte. Espérate. Pues déjame hacerte la pregunta y después yo te respondo la tuya. Sigamos así. Oye la pregunta. Para entender esto, porque se me va a olvidar. Carlos Veloz, no te va a salir del tren. Quédate ahí. Yo no me voy a salir. Tranquilo, Pablo y yo nos equivocamos. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos años pasaron de la primera vez que Abraham le creyó a Dios al momento que él fue justificado allá? Más de 40 años. Entonces. Ahora, espérate, escúchame. Pero trata de entenderme, mira. Para mí, Abraham, como dice la Biblia. No hay forma. Pero espérate, Clemente. Para mí, Abraham, como dice la Biblia, fue totalmente justificado en el momento que creyó. En Génesis 12. Escúchame, yo lo que te estoy preguntando es ahora, extrapolando la obra de Abraham a ustedes. ¿Cuándo tú vas a ser totalmente justificado, Clemente? ¿Cuándo? Tú no eres justificado totalmente todavía. ¿Cuándo tú eres salvo, justificado de parte de Dios? ¿Cuándo tú vas a ser declarado justo totalmente de parte de Dios? Tú. Yo, ¿cuándo voy a ser totalmente justificado? Cuando yo entregue mi alma delante de Dios y Dios diga, ok. Ya. ¿Eso aplica para todos los católicos romanos o solo para ti? Todo el que predica la doctrina católica presenta una justificación progresiva. Yo te pregunto. Primer instante declarativo. Ok. Abraham, cuando fue a hacer un sacrificio que no lo terminó, ahí Abraham fue totalmente ya justificado en ese momento. Sí, ahí estuvo la totalidad de su justificación. Entonces Abraham no tuvo que entregar su alma y morir como tú, católico romano, para ir a un purgatorio, para ser totalmente justificado. Entonces Abraham quedó vivo, Isaac quedó vivo, y Abraham, de estando vivo, fue totalmente justificado y ya no tenía que hacer más obras porque fue totalmente justificado. Entonces Abraham no era católico romano. Te está yendo por otro lado, Carlos Veloz.
No, déjame terminar la idea para ver si te entiendo. Espera, sal de este dilema. Mira. Tú dices, que te metiste en un lío, feo. Está bien, tranquilo. Clemente, así hablan los liberales. Te metiste en un lío. Aquí subió uno a defender liberal y no le fue bien. Escúchame. Tú dices, escúchame con atención. Tú dices que para tú ser totalmente justificado, usted tiene que entregar su alma a Dios, morir, entregaste el alma. Abraham no se murió, escúchame, Abraham no se murió, ni hizo la obra del sacrificio con Isaac, pero tú dices, él fue totalmente justificado, es decir, él quedando vivo fue totalmente justificado en ese momento. ¿Por qué anteriormente, estando vivo también, creyéndole, tú no aceptas que él fue totalmente justificado y tiene que venir a no hacer un sacrificio para estando vivo, entonces estar totalmente justificado? ¿Tú ves las contradicciones que tú tienes, Clemente? Carlos Veloz, escúchame. Ajá. Para que aprendas. Porque tú, cuando yo te pregunto algo, te quieres escapar para otro lado, porque sabes que la sola fe protestante Clemente, se murió. Abraham se murió para ser totalmente justificado. Déjame hablar, Carlos Veloz. Si me pregunta, déjame hablar. Estamos hablando en base a lo que nos presenta la Biblia. Estamos dialogando respecto a la exégesis de Pablo y a la exégesis de Santiago. Santiago está presentando una justificación completa después que Abraham fue a hacer el sacrificio y que Dios se lo tomó por su intención, porque Dios fue que lo mandó a parar. Abraham lo iba a hacer. Abraham tenía el cuchillo para hacerlo y Dios fue que le dijo no lo haga. Entonces, aunque no ocurriera el sacrificio en términos reales, Dios se lo tomó, le tomó la intención. Pero no se murió Abraham, ahora, no tuvo que ir al cielo. Ahora escúchame, Carlos Veloz. Fíjate cómo ustedes, los protestantes, son los que contradicen la exégesis de Pablo. Porque te repito, en Génesis 12 aparece la fe ontológica de Abraham y ahí es que ustedes tienen a todo el mundo justificado. Mientras que Pablo lo tiene en Génesis 15 en el momento declarativo. Entonces, ¿cómo tú vas a resolver ese dilema, Carlos Veloz? El protestante, déjame terminar porque tú te tiras 2 horas, entonces no me dejas hablar. Tranquilo. Entonces, mira, ustedes los protestantes van a tener que resolver este dilema porque ustedes tienen al protestante justificado en el primer momento de creer, en Génesis 12, y Pablo lo tiene en el momento declarativo en Génesis 15. Entonces, ustedes van a tener que resolver ese dilema de justificación. Además van a tener que resolver esa exégesis confrontativa que Pablo presenta de una fe 400 años antes y de una obra de la ley que aparecen 400 años después. En ese anacronismo ustedes van a tener que arreglar eso, además del tiempo de la justificación de ustedes. Clemente, tú lo que estás diciendo, vamos a escuchar a Asa, pero tú lo que estás diciendo es que como Pablo hizo una mala exégesis, nosotros tenemos que corregir a Pablo, como hacen los liberales que corrigen a Mateo, corrigen a Pedro, corrigen a Juan. Está bien, yo te entiendo. Carlos Veloz, no, espérate. Pero no suenes aquí. Habla del método. Habla del método. Pero espérate. Bueno, dale con el método. El método que sea que empleó Pablo lo llevó a hacer una mala exégesis. Eso lo dices tú. Pero yo te digo que Pablo, cuando cita esto, es cuando Abraham le creyó a Dios. Tú lo dijiste aquí. Abraham le creyó a Dios y entonces en ese momento le fue contado por justicia. Ahora, tú estás poniendo a Abraham a salir de la tierra de Ur de los Caldeos, dejando a su parentela sin creerle a Dios. Eso es una tontería de tu parte. Pero vamos a escuchar a Gabriel Azar, no te preocupes. Escuchamos a Gabriel, volvemos contigo y volvemos conmigo. Gabriel. Déjame reírme. No, ríete. Vamos a apagar los micrófonos para que te rías ahí tranquilito. Bien. Ay, Carrillo. Saludos, Clemente. Bueno, a Veloz ya lo saludé hace rato. Por lo que vengo escuchando, por lo que trato de entender a Clemente, porque de verdad intento entenderlo, él habla de que Pablo fue justificado de forma completa cuando al menos tuvo la intención de sacrificar a su hijo. Así Abraham, exacto. Abraham. O sea, Abraham, que tú dijiste Pablo, pero es Abraham. Abraham. Sí, se me cruzaron los cables, Es que estaba leyendo la carta. No, es que escuchando a Clemente a cualquiera se le cruzan los cables. Estaba leyendo Romanos 5, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice ahí, clarito. Ahí yo no veo una necesidad de una obra y nada. Pero concediéndole a Clemente que haga falta una obra, a Abraham, según él, le hizo falta una obra en particular para alcanzar la justificación final, en lo que dijiste vos, Veloz. Cuando una vez que Abraham tuvo la intención de sacrificar a su hijo, ya fue justificado, lo hizo en vida. ¿Cómo lleva el católico eso a su plano?
si ellos en vida nunca se pueden declarar justificados? Punto 1. Punto 2, ¿qué obra en particular debe hacer él o debo hacer yo, así como Abraham, para a partir de esa obra, sea con la intención o sea con el acto total, ya declararme justificado? ¿Qué obra debo hacer, Clemente, para ser justificado? Ok, mi estimado Asaf, fíjate, viniste diciendo primero que Abraham se tomó la intención de Abraham, y eso es correcto, porque Dios fue que mandó a parar a Abraham para que no lo hiciera. Tus palabras, yo estoy tratando de entender. Ok, perfecto. Tú dices que soy yo que lo digo. No, mi estimado Asaf, lo dice Santiago. Santiago dice que la fe de Abraham se perfeccionó a través de sus obras. Por eso Santiago repite una y otra vez: ya ves que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Te fijas? Entonces no soy yo que lo digo, lo dice el apóstol Santiago cuando parte de ese momento en la historia para hacer su exégesis. Él selecciona el momento del cumplimiento de esa fe. Cuando la fe de Abraham es probada, de ahí es que parte Santiago para hacer su exégesis de todo el capítulo 2. Ahora, obra, a partir de qué obra vos como católico tenés tu fe perfeccionada y ya te podés declarar justificado como Abraham? Es que no es uno que se declara justo, es Dios que te declara justo. O sea, que, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿A partir de qué obra Dios te declara justo? Claro. ¿Cómo que aparte? Por eso lo sabe Dios. Yo soy omnisciente para decir, me declaró Dios justo en esta obra. Pero o sea, si ¿qué tontería es esta? Vos estás haciendo eso con Abraham. Vos estás diciendo que Abraham, a partir de que tuvo la intención de sacrificar a Isaac, ahí recién, según Santiago, la exégesis mejorada de Santiago, ahí recién lo podemos declarar justo. Yo te pregunto a vos, ¿vos podés declarar que Abraham fue justo a partir del sacrificio de Isaac, sí o no? Lo dice la Biblia, a menos que tú quieras leer, denegar el texto. Perfecto, bien. Espera, pero espérate, Asaf, espera un segundo, para que dialoguemos amenamente. Ya tú me has hecho 5 preguntas y yo no he hecho ninguna. Esa es la cuestión. Pero es una sola pregunta. No, ya van 5 preguntas. Van 5. Ahora me toca a mí. Mira lo que dice Asaf. Espérate, yo te lo doy. Espérate, pues tú sigue. Mira lo que dice Asaf, que fue lo que yo te vi a ti. Y entonces Abraham, ustedes los católicos romanos ni siquiera piensan cómo está en el Antiguo Testamento con Abraham. Abraham ya no tuvo que hacer más obras para justificarse. ¿Por qué? Porque ya Dios lo justificó totalmente con un sacrificio que él no llegó a realizar. Y Dios le dijo, ya no lo sacrifique, ya tú estás totalmente justificado, ya no me haga más obras, olvídate de los sacramentos, etcétera, etcétera. O sea, ya no hay más nada en Abraham. Ya Abraham no tiene que hacer más obras, ya Abraham tiene toda la justificación. Antes de morir no tiene que ir al purgatorio, no tiene que hacer sacramento, Abraham no tiene que hacer sacrificio, no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya tiene toda la justificación. Eso es lo que te está diciendo Asaf. Por una sola obra. Ahora me toca a mí. Ok, ¿cuál obra entonces puede presentar el protestante como Abraham para decir, ya, mi justificación es plena? Nosotros no creemos eso. Yo tengo una obra. Permiso. Hay una obra. Pero déjame hablar, Carlos Veló. Pero déjame darte la obra. Yo te voy a dar la obra que tenemos. Pero déjame terminar. Es el problema, que uno viene a dialogar con ustedes amenamente y los que viven interrumpiéndolo porque no quieren caer donde yo lo voy a tirar. Bueno, seguí. Entonces, si tú no crees en eso, Asaf, y tú no crees en eso, Carlos, ¿por qué estás predicando la obra de Abraham y me estás haciendo una pregunta en base a algo que tú no crees? Eres tú que crees en eso. Eso es lo que propones tú. No, escucha, eso es lo que propone la Biblia. Yo te estoy hablando en base a la Biblia, no en base a la doctrina católica. Te estoy hablando en base a lo que... Esa es tu interpretación de la Biblia. ¿Qué dice Santiago, Asaf? ¿Qué dice? No, espera. Está bien, pero a mi Clemente... No, pero déjame hacerte la pregunta. Él me dijo que me iba a hacer... Te lo concedo. ¿Cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo tú lo aplicas? ¿Qué obra tenés que hacer para que Dios te declare justificado? Ok, perfecto. Te lo voy a decir, pero antes de decírtelo, tenemos que separar lo que es el antiguo... Decímelo de una vez. Pero Asaf, pero no se pare. Asaf, déjame desarrollar la respuesta. No me interrumpa cuando yo te voy a responder. Para yo responderte como cristiano, tengo que separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque las obras que yo voy a realizar ya no tienen nada que ver con la ley, con las obras de la ley, sino con las obras de la gracia. Entonces no podemos mezclar
lo que Pablo presenta respecto a las obras de la ley con las obras de la gracia. Ok. Obra de Abraham. A ver. Okay, Tú dices que Pablo se equivocó usando un método que lo llevó a hacer Carlos, pero espérate, déjame hablar un pero poquito. yo no he terminado de dar mi respuesta. ¿Por qué me mocha? Si yo... Da mucha vuelta. No, Dale. porque para que ustedes más o menos puedan entender algo, uno tiene que extenderse en la explicación. No sos tan difícil de entender, Clemente. Bueno, entonces como ustedes son inteligentes. Sal de ese cuerpo, Carrillo, dale. Como ustedes son tan inteligentes y no saben, y no pueden separar las obras de la ley de Moisés con las obras de la gracia de Cristo. Clemente, no te diluyas. No te diluyas, dime. Dime. Está nervioso. Pero no te diluyas, di lo que te preguntó Asaf. ¿Cuándo es la última obra que tú tienes que hacer como Abraham hizo esa última obra? Te voy a decir, pero tengo que separar los tiempos y la categoría para no meterlo todo en un saco como hacen ustedes. Entonces, las obras de Abraham ocurrieron en un tiempo en el Antiguo Testamento. Las obras que nosotros tenemos que hacer los católicos es la que Cristo manda y que aparecen en Mateo 25. Ahí están todas las obras que hay que hacer. Entonces, hay otro texto en Lucas que dice, somos siervos inútiles, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, que ese versículo ustedes no lo leen, porque esas obras están ahí puestas de antemano, antes de ustedes venir a la gracia, y esas obras estaban ahí para que ustedes las realicen, y ustedes se niegan a realizarlas. Ok, Clemente, mira, tú das mucha vuelta. No, ya te respondí, y te respondí duro, ¿Por qué no me vas a responder lo que te pregunté? Tú no le has respondido a Gabriel Asaf. Pero ya, ¿qué respuesta que tú quieres, Asaf? Porque te estoy diciendo cuáles obras. Mira, la hago fácil, pero hace silencio. Te voy a preguntar a vos, veloz. Según Clemente, ¿qué obra tuvo que hacer Abraham para ser justificado? Ninguna. No, está bien, pero tuvo que tener la intención. En cuanto a la intención, tuvo la intención de sacrificar a Isaac. La intención. Entonces, hay una obra puntual que aunque no la llegó a hacer, tuvo la intención. Se la tomaron como una obra. De nuevo, ¿qué obra, aunque no la llegue a hacer, al menos Clemente tiene que tener la intención de hacer para que Dios lo declare justificado? Eso no respondió. Pero te digo... Pará, no interrumpas, pará. O sea que el método que vos estás queriendo implementar con Abraham no lo podés aplicar a tu vida, sencillamente porque es ridículo, es tu interpretación privada de la escritura lo que estás haciendo. ¿Se entiende? Adelante. Ok, mira, Asaf, mira por qué hay que separar categorías y tiempos para no cometer los errores que ustedes los protestantes cometen. Otra vez vas a separar categorías y tiempos, Clemente. Eso es un disco rayado. ¿Cuál es la obra que tú tienes que hacer, Clemente, como Abraham? Pero la intención para tener esa justificación total. Pero ¿por qué te exaltas? ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué esa violencia? No, Clemente. ¿Cuál es la Pero tranquilo, que yo conozco tu temperamento. Cuando te están machacando, tú saltas como un león. Tranquilo, tranquilízate. Estamos perdiendo tiempo con la no, pero tranquilízate, porque hay que separar la categoría. Dame tomar agua. Escucha. No hay que separar nada. Asaf. ¿Por qué? Porque te explico para que aprenda, porque veo que están demasiado atrasados en el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que Dios le pide a Abraham es que sacrifique a su hijo. ¿Qué te pide Cristo que haga? ¿Cristo te está pidiendo que sacrifique a tu hijo o te está pidiendo que le dé comida al hambriento, vista al desnudo? O sea, te fijas la categoría que ustedes no separan. Por eso no aprenden, no aprenden. Cuando tú le das comida al hambriento, ya tú tienes toda la justificación plena. Cuando tú le das comida al hambriento. Carlos Veló, escucha. Pero cuando tú la tienes, la justificación plena. Mira, Abraham ya la tuvo. Y tú, cuando tú le das comida al hambriento y estando en vida, como se quedó Abraham aquí en vida, ya ahí tú tienes la total justificación. Ahí. Le di comida, la obra de Cristo no es suficiente, yo le di comida, ahí tengo la justificación. Ok, oye, con paciencia te voy a responder, porque tengo que coger paciencia. No, pero déjame responderle. Un ejemplo de alguien que hizo todas esas obras. La Madre Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, que son gente que ustedes lo tienen allá en alta estima. Francisco de Asís, antes de morir, ¿ya era justificado delante de Dios? Totalmente, por una obra. ¿Qué cosa? ¿Sí o no? Asaf, la doctrina. Asaf, responde. Pero no me van a dar.
Pero todavía. San Francisco de Asís era justificado. No, ¿para qué no va a ser católico? Pero Asaf, espérense los dos, que lo voy a parar en seco a los dos. Porque ustedes están pidiendo una prueba ahí que se le presente. Muéstrenme ustedes si el protestante, todos los protestantes que han muerto, con su solo creer o con su sola fe, fueron justificados. Muéstrenme una prueba a ustedes. La Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. No me hables de Biblia. No me hables de Biblia. No. ¿Sabe por qué? No te gusta que te hablen de Biblia, ¿verdad? Carlos Veló, ustedes son los que no están aceptando la Biblia. Okay. Espérate. ¿Cuál es de la Biblia para ti? ¿Cuál es la obra católica romana que te salve entonces, que te da la justificación total? Carlos Veloz, yo te doy Biblia y entonces ustedes piden mi opinión personal. Cuando yo doy mi opinión, espera. ¿Cuál es la obra que te da la justificación total? Cuando tú le das de comer a un pobre. Ustedes están ahí para hacer caer a esos que no conocen. Ahí están ustedes ahí puestos. Porque mira, cuando yo te respondo de la Biblia, tú quieres mi opinión personal. Y cuando te doy mi opinión personal, quieres la Biblia. Entonces dame la Biblia. ¿Cuándo con la Biblia tú dándole de comer a alguien tiene la justificación total? ¿Sí o no? Carlos Veló, es que tú estás siendo simplista y luego quieres presentar algo como una totalidad. No me seas simple. Escucha. ¿Cuándo es entonces? ¿Cuándo es? Carlos, pero si tú me preguntas algo, déjame responderte. Dame aunque sea 30 segundos para responderte. Por Dios. ¿Cuándo es? Es un proceso. El católico en ningún momento puede decir, ya yo soy justificado, porque Dios no te está diciendo ni a un protestante ni al católico. Dios le está diciendo, tiene que hacer tanta obra, aquí se cumplió. No, nosotros sabemos que esas obras que están ahí de antemano tenemos que realizarlas. Y nosotros como católicos creyentes en Dios, las realizamos sin importar si nos justifican en la tercera, en la cuarta, en la quinta o en la última. Okay. Ese no es el tema aquí. Clemente, ahora, espérate. Enséñame en la Biblia que diga que no se puede. Clemente, enséñame en la Biblia que diga que es un proceso. Dame el texto bíblico que diga de Pablo, de Pedro, que es un proceso. Biblia sola. Abraham creyó en el 12, en el 15 fue declarado justo y en el 22 perfeccionó su fe. Simple. La Biblia misma te lo dice, Carlos Veló. Que ustedes pero espérate, déjame terminar. Dame un segundo para terminar. Déjame concluir. No dicen nada, Clemente. Sí, lo que pasa es que le duele a ustedes. Abraham, escúchame. Ya me diste un texto bíblico, espérate, que tú hablas mucho, escucha. Mira lo que tú dijiste. En el 12, en el 15 y después se declara. Él fue declarado totalmente en vida con una obra que no realizó. No llegó a matar a Isaac. A partir de ahí, ya él tiene toda la justificación. Ahora, tú dijiste, sí, pero tú tienes que hacer la categoría, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, las obras de la ley. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, no tenían las obras de la ley. No estaba Moisés, no estaba dado en el monte Sinaí. Abraham escuchó a Dios, pero había sido justificado por creer, que tú dijiste, sí, Dios lo justificó cuando él creyó a Dios. La pregunta es a ti ahora, mira, con las obras de misericordia que tú dices. Cuando tú o la Madre Teresa de Calcuta o el Padre Luis Toro o cualquiera en la Iglesia Católica Romana hace una obra leyendo la Biblia y dice, voy a darle de comer a un pobre. Por esa obra, así como Abraham, que no tenía la obra de la ley, sino que actuó por la obra del amor, porque es una obra eterna en Dios. Yo quiero saber si tú tienes la justificación total por hacer una obra del amor. Tú vas y le das de comer por la obra del amor, como Abraham fue por la obra del amor, que no había la obra de la ley, la Torá no estaba dada todavía. Yo quiero que tú me digas si tú en ese momento tú tienes la justificación total, y si no, muéstrame en el Nuevo Testamento dónde se da la total justificación. ¿Cuándo? ¿En qué momento tú lo recibes? ¿Cuándo te mueres? Ok, ¿tú quieres que te la muestre con texto bíblico? Vete a Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Ahí dice, y resucitaron los muertos y fueron juzgados según sus obras. Ahí está diciendo que fueron juzgados según su fe o según sus obras, Carlos Veloz. La justificación. Eso que fueron juzgados según sus obras, ¿era para condenación, dice Apocalipsis, o era para salvación? Pero que el mismo Mateo 25 te dice que los que no hicieron esas obras fueron condenados. Exacto. Entonces, las obras que se mencionan en Apocalipsis, ¿son obras de pecado o obras de misericordia? Son las mismas obras que se presentan en Mateo 25. Lo que le hicieron, que estaban ahí de antemano, se salvaron.
Y lo que Clemente, como tú, Carlos Veloz, no le hicieron. Clemente, dice el apóstol Pablo, ya no hay condenación. Escucha, dice el apóstol Pablo, y te voy a corregir Apocalipsis ahora. Sí, dice dale. el apóstol Pablo, el que tú dices que cometió errores, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis, cuando se habla precisamente de los que obraron, es los que hacen obras de pecado, que van a la condenación. No los que están ahí, que reciben la recompensa. Déjame hablar ahora. Porque ya no están en condenación. Déjame hablar ahora. No mientas, Clemente. Ok, espérate, déjame hablar. Ahora, tranquilo, no te exaltes. Oye, yo tengo calor, ya, déjame terminar. Ahora, Clemente, dime, ¿en qué momento, Clemente? Escucha la pregunta. ¿En qué momento, y te lo preguntó a Asaf y no le respondiste, en qué momento de las múltiples obras que tú haces, en qué momento tú recibes la justificación total? ¿En qué momento tú pasas de muerte a vida? ¿En qué momento? ¿En cuál obra? ¿En cuál de estas obras? ¿O tú tienes que morir primero para luego allá arriba te evalúen obras de pecado? Eso es lo que tú estás diciendo, que a ti te salvan las obras de pecado. ¿En qué momento, aquí en la tierra tú tienes la justificación total? Esos argumentos tuyos son risibles, Carlos, porque ustedes, los protestantes, ninguno puede decir de manera así clara y contundente que son justificados. Ustedes seguían en la obra de Cristo, en la obra de Cristo, totalmente. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Carlos Veloz, eso es en teoría. O sea que la Biblia es teoría, no es hecho real. Carlos Veloz, pero déjame responder. Justificado por la fe, Clemente, justificado por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Eso es teoría o es verdad? Es teoría protestante y te explico por qué. Déjame hablar. Carlos Veloz, no te exaltes tanto, tranquilízate, déjame responder. Pero espérate. Eso anda la pipa, pero Dios mío. 20 preguntas y cuando no puedo responder ninguna. Pero escucha, lo que yo por eso ¿es una teoría mía o es un texto bíblico? Justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Compartan, comenten, suscríbanse. Vamos a tener que analizar el tema de mi amigo Hugo Ariza sobre Dios como juez y cómo se ve a Cristo en la cruz del Calvario. Cómo Dios ve a Cristo como una persona que tenía pecados o una persona que cargó con el pecado siendo sin pecado. Nos veremos en una próxima entrega y en el nombre de Jesucristo les deseamos como siempre que Dios les bendiga y recuerde, usted es luz y por lo tanto, como luz y viene de Dios, nadie la puede apagar. Bendiciones. Gloria a Dios. En las sombras se mueven, pero la luz no se negocia. Silenciosa vienen conspirando corrientes de ideas que van avanzando. Ateos, agnósticos, voces liberales mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive y reina en la cruz. Sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre.
condiciones y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola, 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 escritura, gracia, fe, Cristo. No pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar.